Perlas del libro de Jeremías. ¿Por qué prosperan los impíos mientras que a los fieles les va mal? Esta pregunta no solo se hizo Jeremías, se hizo David, se hizo Job y muchos otros, y en la actualidad se sigue repitiendo por muchas personas. ¿Por qué prosperan los impíos mientras que a los fieles no les va tan bien? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar este día en las perlas del capítulo 12 del libro de Jeremías. Este capítulo nos habla acerca de la queja de Jeremías y la respuesta de Dios a Jeremías. Es interesante ver cómo Dios responde. No siempre responde literalmente a la pregunta, sino va haciendo analogías. Dice Jeremías: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Jeremías no se estaba sintiendo bien. En el capítulo 11 encontramos que los de Anatot, el lugar donde él nació, lo que diríamos sus paisanos, procuraban matarlo. Si este capítulo cronológicamente sigue al 11, entonces este podría ser el origen, la causa de cómo se sentía Jeremías. Jeremías estaba ahí con ciertas dudas. Y esta también es una gran perla para mostrarnos que aún los grandes profetas fueron emocionales como nosotros, sufrieron como nosotros, tuvieron dudas. Jeremías parece estar profundamente turbado por la continua prosperidad de los impíos. ¿Qué le dice? Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Te lo voy a decir. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Todos los que se portan deslealmente. ¿Por qué? ¿Por qué les va bien a ellos? ¿Por qué no se enferman? ¿Por qué no sufren? ¿Por qué? ¿Por qué? En los salmos que estamos estudiando en la lección, la semana pasada también tocamos ese tema, en el Salmo 73. El Salmo 37 también toca ese tema. ¿Por qué les va bien a los impíos? Jeremías tenía problemas para armonizar lo que sucedía en la realidad con sus creencias. Aunque está íntimamente convencido de que Dios es justo, no puede armonizar plenamente su concepto de Dios con las realidades de la vida. Y como ya mencionamos, esta interrogante también hizo tambalear a David, y David dice: por poco resbalé, por poco. Pero lo bueno que encontramos en Jeremías, y esta es otra perla, como vimos en el capítulo anterior, estas dudas, estas vicisitudes las lleva a Dios, se los presenta a Él. No se queda rumiando sus dudas. Mucha gente ahí va rumiando sus dudas hasta que llega, según él, a una conclusión: Dios no existe, por lo tanto me voy. Abandonan su fe. Los plantaste, sigue hablando Jeremías de los impíos, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. La hipocresía. Dicen ser cristianos, utilizan el nombre de Dios, utilizan la Biblia, pero Dios no está en sus corazones. Hay más de un cristiano en la actualidad que reniega por esta duplicidad de algunos, que dicen
y hacen otra cosa. Con sus bocas pronuncian el nombre de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dios no está en sus corazones. Y entonces se sienten mal, reniegan. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno va a rendir cuentas ante Dios. Cada uno. Pero tú, oh Jehová, dice Jeremías, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Miren lo que pide Jeremías, pero le pide a Dios. No le dice, dame fuerzas para vengarme. No hace eso. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Jeremías pide que sus enemigos sean castigados. Que el mismo castigo que ellos buscaban para él les toque a ellos. Señálalos. En la versión Jerusalén dice, conságralos, ponlos aparte para ser sacrificados. A muchos les cuesta entender este tipo de lenguaje de los profetas, de los salmistas. ¿Cómo es, dicen, que un cristiano va a pensar en venganza? ¿Cómo es que un cristiano va a pensar en desquitarse? ¿Cómo entiende usted lo siguiente? ¿Cómo entiende usted el diluvio? ¿Cómo entiende usted las 7 plagas finales? ¿Cómo entiende usted la muerte del ejército egipcio en el Mar Rojo? ¿Cómo entiende? ¿Cómo lo entiende? ¿O también le cuesta entender? Dios es misericordia y también es justicia. Y los seres humanos, ante no saber cómo aplicar, cómo hacer que la justicia caiga sobre ellos, elevaron sus voces a Dios y que sea Dios quien juzgue. Que sea Dios quien tome la causa. Y Jeremías hace esto por segunda vez, ya hemos visto en el capítulo 11. Pone su causa a Dios y ahora también. Tú haz con ellos. Pero él no busca tomar venganza. Eso hay que tener claro. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Incluso hacen gala de que sus males no van a ser castigados. Hacen gala. Y Jeremías dice, nos está yendo mal a causa de ellos, pero a ellos les va bien. Con ellos no es la cosa. Ahora Dios va a responder a Jeremías. Y miren la forma como responde. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Dios le pide a Jeremías que compare sus insignificantes tristezas con las dificultades mayores de otros o con las adversidades más intensas que les habrían de sobrevenir. A veces nosotros creemos que el problema nuestro es el más grande. Creemos que nuestro sufrimiento es el más grande, los demás no. Y Dios le dice, si te has cansado con los que van a pie, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Cómo resistirás mayor presión? ¿Cómo vas a resistir? Esta figura representa las vicisitudes comunes de la vida en comparación con los caballos o jinetes, símbolo de las aflicciones más difíciles. Era de esperar que un hombre común se mantuviera a la par con sus prójimos, pero si se cansaba de correr con los de a pie, ¿cómo podría hacer frente a la tarea más difícil de marchar con el paso de los jinetes? Haríamos bien en prestar atención a la lección que se le enseñó al profeta Jeremías. Si descuidamos las tareas insignificantes de la vida, ¿cómo podremos comprender
o emprender las mayores responsabilidades que puedan correspondernos. Si sucumbimos ante las pequeñas tentaciones del ajetreo diario, ¿cómo podremos hacer frente a las terribles tribulaciones que nos sobrevendrán en el futuro? Si no podemos hacer frente a las situaciones del presente con fe y confianza, ¿cómo podremos soportar las casi intolerables dificultades y los engaños casi irresistibles que se presentarán durante el tiempo de angustia? ¿Cómo? Y sigue diciendo el Señor, y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es la misma lección, ¿no? La misma lección. ¿Cómo? Si en las pequeñas cosas tambaleas, ¿cómo te vas a mantener en pie ante las grandes cosas? ¿Cómo? ¿Va a haber problemas mayores? Con seguridad que sí. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Aún tus hermanos, aún los parientes, aún la gente de su pueblo, estaba buscando el mal de Jeremías. Y la advertencia de Dios es, no los creas cuando bien de ti hablen. Cuando bien te hablen, fingidamente. Como mencionábamos ayer, en ocasiones hay que tener cierta desconfianza, hay que ver los detalles, hay que ver las pequeñas cosas. Hay que ver, no hay que ser tan confiados. He dejado mi casa, dice el Señor, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Evidentemente esta expresión se refiere a los israelitas y no al templo. Y esto lo vemos en la siguiente frase. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Quién es su heredad? Israel. He dejado mi casa. Consideraba su casa a su heredad, a Israel, a su pueblo, que se había rebelado contra él. Miren cómo es que Dios considera a su iglesia, su casa, su heredad. Pero tuvo que abandonarlos porque ellos así lo quisieron. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? Ave de rapiña. ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Su pueblo rebelde se ha rebelado contra Dios, pero hay problemas mayores. Hay otras aves de rapiña que están alrededor de él buscando que devorarlo. Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Todas las fieras. El fin es inminente. Hay una causa, el haberse apartado de Dios. Todo aquel que se aparta de Dios, todo aquel que rechaza a Dios, su final es inminente. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Se compara a los caudillos de los ejércitos invasores con pastores cuyos rebaños arruinan las cosechas. Pero todo eso se fue dando como consecuencia de que se produjo un quiebre entre Dios y su pueblo. Mientras el pueblo de Dios se mantuvo fiel al Señor, no tenían poder los ejércitos enemigos sobre él. No tuvieron. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Se indica indiferencia, pecado que aumentó la iniquidad de los israelitas. No hubo hombre que reflexionase.
indiferente a todo. Todo está bien, todo está bien. Socialmente estaba en decadencia, pero todo está bien. Espiritualmente estaba en decadencia, pero todo está bien. No solemos repetir nosotros lo mismo. Los demás están mal, yo no estoy mal. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. La espada de Jehová, así llamada porque el poderío militar de Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor fue el instrumento usado para llevar a cabo el propósito divino de castigar al pueblo rebelde. Y eso ya estaba anunciado en Deuteronomio 32, 41. También Isaías 7:20, Isaías 10, 5, 6 anunciaron. Esto estaba anunciado, no era algo nuevo, no era algo que no supiera el pueblo. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. No aprovecharon sus oportunidades. Dejaron pasar las oportunidades. Echaron a perder las grandes bendiciones de Dios. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. El mensaje es para los vecinos, los edomitas, moabitas, amalecitas, filisteos y otras naciones vecinas que se regocijaron por la caída de Judá y la atacaron cuando estaba débil. ¿Cuál es la promesa de Dios? Miren, no abandonó a su heredad, a su casa. La arrancaré de en medio de ellos. Las rescataría, las libraría. Y esas naciones paganas sufrirían el castigo, un castigo similar. Después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Después, hay esperanza tanto para su pueblo como para los pueblos vecinos, para los demás pueblos. Hay esperanza. El evangelio es para todos, la salvación es para todos. Si cuidadosamente, dice, aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. El evangelio para todos, la salvación para todos. Si una nación pagana se volvía a Jehová, el Dios de Israel, esa nación sería prosperada en medio del pueblo del Señor, es decir, sería contada como si perteneciera al Señor. Dios deseaba que estas naciones se volvieran a Él y fueran añadidas a Israel, su pueblo. Esa era la razón de Israel, esa fue la razón de Jerusalén, convertirse en un instrumento de salvación, convertirse en luz de esas naciones. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Si rechazan, así como mandó al exilio a su pueblo, así como el reino del norte desapareció, sucedería con las demás naciones paganas, y sucedió lamentablemente. Las naciones como las personas tienen un tiempo de gracia. Cuando éste se acaba, la nación impenitente caerá bajo la ira de Dios. La gracia es tanto para la nación como para cada uno de nosotros. Hay una oportunidad. Jeremías no entiende por qué prosperan los impíos, y Dios le hace ver
que hay problemas mayores a los que vas a hacer frente, o hay dificultades mayores a lo que están haciendo frente a los demás. Cuando tienes tus dudas, no te sientas mal, preséntalo al Señor. Pero recuerda, el mensaje de este capítulo 12, las dudas hay que presentarlo a Dios, y Dios en su momento responderá. Pero además, una vez más se reitera que el abandonar a Dios tiene consecuencias, pero Dios no abandona al caído. El Dios de las segundas oportunidades le da oportunidad de restablecerse a su pueblo y a las naciones vecinas, porque la salvación está extendida para todos. Que Dios te bendiga. Amén.